Hola, esto es un videotutorial acerca de cómo realizar una tarea de limpieza de datos en Integration Services. En los procesos ETL es muy habitual que cuando estamos leyendo de fuentes de datos, pues algunos de los datos que nos vienen pues sean incorrectos, ¿no? Entonces, estos datos entran en el proceso de limpieza de datos y un caso que vamos a estudiar en este videotutorial es el que tenemos en un archivo de texto de clientes en bruto que contiene pues, una serie de datos y las fechas, bien la fecha de nacimiento o la fecha de primera compra, pues puede que tengan valores incorrectos. Aquí tenemos la fecha de la primera compra, date first, aquí está, a ver, date first purchase, y también teníamos la de la primera compra, la de fecha de nacimiento. Bien, pues puede ser que contengan valores incorrectos y es lo que se trata de solucionar con este o de estudiar en este video tutorial. Para ello vamos a crear un paquete de Integration Services, un nuevo paquete de Integration Services que va a tener una tarea de flujo de datos y esa tarea de flujo de datos, voy a entrar en ella, en flujo de datos, se compone en primer lugar de una tarea de conexión, en segundo lugar una tarea de la transformación, limpieza, y otra de volcado de datos, tanto de los correctos como de los incorrectos. Vamos a realizar en primer lugar nuestra conexión. Para ello, desde el origen de flujo de datos, creamos un origen de archivo plano, hacemos doble clic para personalizarlo y vamos a crear una nueva conexión. La conexión va dirigida a ese archivo de texto que acabamos de comentar. Le damos al botón examinar, lo encuentro en clientes en bruto y lo que tengo que indicar también es que la primera fila contiene los nombres de columna. Así, si le damos ahora vista previa, pues veremos que estos son los datos que se van a recuperar. ¿De acuerdo? En las columnas lo vamos a recuperar así y en avanzada, pues en principio, pues todo sería correcto. Bien, esto le vamos a poner como nombre clientes en bruto y acabamos de terminar de especificar nuestra conexión. Aquí tenemos clientes en bruto. ¿De acuerdo? El segundo paso que tenemos que realizar será incluir la tarea, perdón, la tarea de limpieza de los datos. Eso lo vamos a realizar dentro de un script y ese script pues es un componente de script que vamos a arrastrar aquí a la derecha y ese componente de script pues se va a dedicar a transformar los datos. ¿Cómo los transforma? Pues bueno, existen varios tipos de componentes de script, ¿no? Uno de origen, que es el script el que genera los datos, de destino, que es el que aglutina datos, y transforma, que por una parte recibe datos y luego los transforma como siguiente, como una etapa más dentro del proceso del flujo de datos. En nuestro de transformación dejamos la opción predeterminada y lo que sí tenemos que hacer es indicarle a este script cuál es su fuente de datos. Pues su fuente de datos va a ser el resultado de crear la conexión con el origen de archivo plano y en principio pues nos dice que ahora el script pues no contiene código. Bien, lo va a contener en unos instantes y vamos a ver qué modificaciones son las que tenemos que realizar sobre este script. En primer lugar, vamos a indicar que en cuáles van a ser las columnas de entrada con las que va a trabajar este script. Queremos que modifique tanto la fecha de nacimiento, la marcamos, como la fecha de primera compra. Vemos que el alias de salida tiene el mismo nombre y que los dos son de tipo solo lectura. Bien, esto es cierto para la fecha de nacimiento, pero para la fecha de primera compra, pues no queremos que sea así. Lo que sí queremos que se realice es que si la fecha de la primera compra no es válida, se sustituya por una fecha válida. Y una fecha válida va a ser la fecha actual. De forma que si un cliente no tiene fecha válida, pues suponemos que el cliente es cliente a partir de hoy. Entonces, la vamos a convertir en una propiedad read-write. También tenemos que determinar qué ocurre con la entrada y salidas. Bien, la entrada, aquí tenemos la entrada 0, está indicando que las columnas con las que va a trabajar son la fecha de nacimiento y la fecha de la primera compra, y va a generar una salida. Esta salida tiene una serie de propiedades que algunas no nos van a valer.
alguna no nos va a la van. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es primero quitamos esa salida y cuando agreguemos una salida nueva, todas las propiedades van a ser configurables. Vamos a generar una salida para los datos correctos y otra para los datos incorrectos. Por tanto, pulsamos 2 veces el botón agregar salida. Voy a cambiarle el nombre, perdón, a cada una de las salidas, y una sería la salida de los datos incorrectos, que lo vamos a denominar bad data, y la de los correctos sería validated data. Validated data. ¿Qué propiedades son las que tenemos que modificar aquí? Pues hay que modificar un par de propiedades en cada una de ellas. La primera propiedad que vamos a modificar es la de Synchronous Input ID. Esto lo que especifica cuál es la entrada de cada una de ellas. Pues la entrada va a ser entrada 0 y también lo va a ser en Validated Data. La entrada va a ser entrada 0. Y otra propiedad que hay que modificar es la de Exclusion Group. Exclusion Group lo que nos dice es que especifica si la salida filtra datos de entrada y en el caso de que queremos que filtre datos de entrada, aquí tenemos que ponerle un valor distinto de 0. Por ejemplo, 1. Y se lo vamos a poner tanto en Validated Data como en Bad Data. ¿De acuerdo? Entonces, con esto sería suficiente por ahora y lo único que nos faltaría ahora es editar el script. Vamos a pulsar editar script y tenemos que escribir un código en C# para procesar nuestro script. ¿Bien? Nuestro código viene aquí, que es el que se encarga de procesar la fila, y vamos a necesitar un método auxiliar que se encargue de determinar si una fecha es correcta o no es correcta. Como no contiene C# ese método, pues vamos a implementarlo nosotros. Vamos a implementar un método que devuelva verdadero o falso en función de si lo que nos viene es una fecha o no. Entonces, el método lo llamo isDate y le voy a pasar una cadena. Una cadena con lo que es el input date, con lo que es la fecha. Le voy a pasar una fecha y que me diga si es cadena o no. Para realizar esto, lo que vamos a utilizar es, vamos a apoyarnos en una función, perdón, en un método que tiene la clase datetime y que nos permite convertir una cadena a fecha. Si esa conversión se realiza correctamente, esto devuelve verdadero y si no, devuelve falso. Para ello, tenemos que declararnos un datetime, lo vamos a declarar dt, y vamos a devolver lo que comentaba, la salida del método que le aplicamos a datetime, y esto sería tryParse. Esto devuelve verdadero o falso, en función de, ya digo, de si lo que le pasamos es una fecha correcta o no. Lo primero que tenemos que pasarle es la fecha que queremos analizar. Esto en nuestro caso, la que le estamos pasando como parámetro al método, inputDate. Y esto ahora va a devolver la fecha convertida en formato datetime, que sería dt. Si esto ahora es correcto, perdón, y esto es de tipo, esto es out. Si esto fuese correctamente, devolvería verdadero y si no, devolvería falso, que es lo que nosotros vamos a devolver en nuestro método. A continuación, una vez que hemos finalizado de crear el método booleano isDate, vendría la lógica de nuestro componente script que permite determinar si las fechas que tenemos son correctas o no. Esto lo vamos a ver en una segunda parte del video tutorial.